Hola, buenas tardes a todas, a todes, a todos quienes nos están viendo en este momento. Yo soy Virginia Migani y en esta plataforma de hoy día de Chile a todo color, en este formato, vamos a tener un conversatorio muy interesante acerca del proceso constituyente, migración y derechos políticos de los migrantes, por supuesto. Así que en este vamos a tener un panel bacán, muy interesante, con Manuel Hidalgo, Carolina Stefoni y Jimmy Gates. Pero antes que me olvide, porque generalmente tengo bastante poco atención, así que voy a hacer un agradecimiento y voy a nombrar a las plataformas en las que vamos a salir en este momento. Estamos en Chile a todo color, por supuesto, la Coordinadora Nacional de Migrantes, Haití al Día, INCAMI Chile, NTN, La Voz Migrante, Radio Allianz Inter, Residentes Bolivianos en Chile Digital y la plataforma TECEN. Así que, bueno, ahora sí quiero, presentar a nuestros panelistas. Voy a nombrarlos y después me gustaría que también ellos nos saludasen. Carolina Stefoni es investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Hola, Carolina. Jimmy Delis es sociólogo y pertenece a la colectiva Migrante Casablanca. Hola, Jimmy. Y Manuel Hidalgo es de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Así que, si quieres, Manuel, empezamos contigo para que conversemos, que te presentes, y que nos conozcan quienes nos están viendo y oyendo. ¿En qué estás en la coordinadora? ¿Hace cuánto? Un poquito así como un ápice para que nos conozcamos y después nos vamos de lleno a nuestro conversatorio, ¿te parece? Manuel, estás en silencio. Aún sigues en silencio. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí y soy Manuel Hidalgo, soy economista y asesor sindical, ingeniero comercial de la Chile, he llegado el año 71 a Chile. A mis 20 años, tengo casi 70. Desde los años fines de los 90, me incorporé a la lucha en defensa de los derechos de los migrantes y también a apoyar que se creara un clima de acogida e integración a la población migrante desde una perspectiva de integración latinoamericana y caribeña. Soy miembro de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, soy su secretario internacional desde fines del 2018. He sido parte de otras organizaciones, particularmente una muy antigua, se llamó APILA, soy de Inmigrante por la Integración Latinoamericana y el Caribe, cuya existencia duró hasta aproximadamente el año 2014. Muy bien, excelente. Bueno, bienvenido entonces. Carolina Stefoni, que yo he tenido el placer ya de conversar varias veces con ella en Chile a todo color, así que, Carolina, bienvenida a este conversatorio. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con todo este tremendo panel y además con amigos de la vida ya a estas alturas, recorriendo todo lo que ha significado el proceso migratorio y la temática migratoria en el país desde finales de los 90, y ha sido en realidad tremendamente, siempre, todo el tiempo, tremendamente gratificante y enriquecedor la vinculación con las organizaciones, irlas conociendo, cómo se han ido desarrollando, desenvolviendo, creciendo, ampliando a través de los años. Yo soy socióloga, entonces veo y trabajo en la universidad, trabajo desde una perspectiva más académica, entonces
siempre he entrado desde ahí, digamos, al tema, ¿no? Pero sin duda que la mirada académica es un lente nomás que uno se pone para mirar ciertas cosas, pero la complementariedad con todos los actores, con las organizaciones, con todos los amigos, ha sido lo que ha nutrido toda la discusión a lo largo de mi trayectoria. Así que de participar. Bacán, buenísimo. Hola, Jimmy de Liz. Hola. ¿Cómo estás? Sociólogo también. Sí, un placer estar acá. Agradezco igual la invitación. Y también ya con caras conocidas, para las caras de María. Aprovecho a saludarla a cada una de ustedes. Bueno, ¿qué decir? Acá, bueno, yo soy como más o menos ya de la migración ya más de la década del 2010, qué sé yo. Y claro, pues yo estudié acá, bueno, terminé mis estudios acá en Chile, estoy muy contento de estar acá. En representación actual, yo puse colectiva Millón de Casablanca, que es una colectiva que entre el mes de febrero hemos estado en Casablanca tratando de levantarlo, pero actualmente igual estamos más o menos parados. Mis trabajos igual se concentran aún más en el plano municipal, donde trabajo. Yo estoy encargado de la Oficina Comunal de Migrantes de la Alcaldía Ciudadana, de la Municipalidad del Paraíso. Actualmente estoy en vacaciones, por eso ya no había querido ocupar ya lo que es el término ya de encargado de Oficina Migrantes. Pero sí, desde ahí ya que igual el grueso del trabajo también, así que ahí también ya contento de estar también en esa representación. Excelente. Bueno, ya que nos conocemos y sabemos más o menos a qué nos dedicamos todos, yo quería más o menos informarle cómo va a ser el formato de este conversatorio. En un principio vamos a plantear temas, vamos a conversar, cada uno va a dar su opinión, y luego, los últimos 20, 30 minutos, las personas que nos están viendo nos pueden hacer preguntas, así que eso es bien interesante. Me tinca que todos y todas se animen a pensar cosas y a preguntar, porque bueno, de hecho, de esto se trata. Así que yo les quería hacer, para entrar de lleno ya en este programa de proceso constituyente, migración y derechos políticos, les quería hacer una consulta. Ya sabemos que esta Constitución del 80, somos ciudadanos cuando las personas que ya tienen la nacionalidad chilena, cuando cumplen la mayoría de edad, no están condenados bajo pena aflictiva, y son chilenos, o sea, nacieron en Chile, tienen la nacionalidad chilena. Y los que somos extranjeros no tenemos recién la ciudadanía cuando tenemos 5 años de residencia, somos mayores de edad y, por supuesto, no tenemos ninguna pena, no somos condenados en ninguna pena aflictiva. Entonces, aquí es como, esta pregunta igual es interesante, porque esta definición de ciudadanía, ¿en qué nos interrumpe o en qué nos incomoda a los inmigrantes? Que después de 5 años de tener la residencia, podamos ser ciudadanos o ejercer ese derecho de ciudadanía. Abro la pregunta, ¿quién la quiere tomar? No sé, ¿Carolina? Dale, sí. Dale. Puedo partir con algunas como ideas para ponerle un condimento a la discusión, ¿no? Primero tenemos que entender de dónde viene el concepto de ciudadanía. Sí. Viene, bueno, hay todo un trabajo, ¿no es cierto?, que se ha venido desarrollando ya desde hace bastante tiempo, partiendo con Marshall, y que habla de un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales y culturales que se han ido ganando a lo largo de los años, ¿no? Derechos civiles tienen que ver con las libertades individuales, los derechos económicos, los derechos políticos, que son los que se logran después, es el voto principalmente, y los derechos sociales tienen que ver con el estado de bienestar, y después los derechos culturales, ¿no? Autodeterminación, etcétera. Ahora, para que este conjunto de derechos se dé, requiere y supone un Estado y personas que habitan ese Estado, ¿no es cierto? Y entonces el Estado es el encargado de resguardar estos derechos, ya sea por ius solis o por ius sanguinis, las personas adquieren entonces este estatus y el Estado los protege. Ahora, ¿qué pasa? Hay 2 elementos que me parece que no es que pongan en juego, pero tensionan esta concepción tan tradicional de ciudadanía, que tiene que ver, por una parte, con los derechos humanos, ¿no? Y todo el desarrollo de los derechos humanos, pero los derechos humanos no están asociados a un Estado,
aunque el Estado los tiene que garantizar, pero está asociado a un Estado, sino a la condición de persona, ¿no? No está asociado a la pertenencia a un Estado, sino por el hecho de ser persona. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el segundo elemento que tensiona es precisamente los migrantes, las personas en movimiento, porque nos encontramos con personas que son extranjeros, que pertenecen a otro estado, ¿no? Son ciudadanos de otro estado, pero que viven y conviven en un segundo estado o en un tercer estado. Y personas que son de ese estado y que viven fuera. Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo el Estado asegura a esas personas todos estos derechos que configura la ciudadanía? Entonces, desde ahí es donde tenemos que pensar si es que el concepto de ciudadanía que hemos venido, que entendemos, esta ciudadanía clásica al tipo Marshall, ¿no es cierto?, es suficiente para estos desafíos que presentan los derechos humanos y los movimientos migratorios. Y ahí creo que es uno de los principales desafíos, y probablemente vamos a tener más tiempo después para discutirlo, en la discusión de la nueva Constitución en Chile, ¿no? Porque cómo la Constitución va a permitir, va a asegurar los derechos y este concepto de ciudadanía de una manera más amplia y distinta a su concepción tradicional. Y ahí una de las propuestas es que no sea solo el jus sanguinis y el jus solis lo que entrega esta ciudadanía, sino que tenga que ver con un proceso que es mucho más obvio, digamos, y lógico, que es el arraigo de las personas a ese territorio, y que viven en ese territorio, y que trabajan, y que van a la escuela, ¿no es cierto?, que tienen vecinos. Entonces, esa idea de arraigo podría ser un elemento que nos permite ampliar la idea y la categoría de ciudadanía tradicional e incluir estas otras formas de pertenencia. Y por lo tanto, en cuanto se pertenece, el Estado tiene que garantizar los mismos derechos, digamos, para los ciudadanos. Ahora, respecto a la Constitución del 80, sin duda que pone limitaciones, fue una noción súper tradicional y clásica, ¿no es cierto? Pero el desafío es como lo pensamos de cara al proceso constituyente. Sí, y bueno, yo quería preguntar o hacer un aporte, porque este arraigo a lo que se refiere Carolina, ¿significa como habitar el territorio? O porque uno, por ejemplo, también puede tener un arraigo con el país de origen. Entonces también puede ser, esa ciudadanía también se puede ejercer Claro, ahí tienes distintas formas de entender también la ciudadanía, ¿no? O sea, sí, el arraigo al estado donde estás viviendo y esta idea sí, de que vives ahí, ¿no es cierto? Y eres vecino, y eres igual de vecino que cualquier persona. Y no puede ser que seas considerado una persona que trabaja, que aporta en todos los sentidos, de impuestos, de todo, ¿no es cierto? Y que perteneces a esa sociedad porque estás vinculado, pero no tienes la legitimidad, ¿no es cierto?, porque no tienes el estatus migratorio o no puedes votar o tienes todas estas condicionantes, ¿no? Entonces ahí se produce un desbalance, ¿no? Eres ciudadano para unas cosas y no eres ciudadano para otras. Eso no puede ser. Pero también está la idea de ciudadanías transnacionales, ¿no? Esta pertenencia a múltiples estados también. Que eso es... Sí, Manuel, que veo que la idea te gusta. Por supuesto. El tema de la ciudadanía es fundamental y es un tema relevante para los pueblos latinoamericanos y caribeños, que en general hemos sido países en general con una frágil institucionalidad, es decir, con estados que en realidad rara vez han sido verdaderos garantes de derechos de las personas que la habitan. Y de ahí la necesidad y la urgencia de poder construir estados e institucionalidades que realmente resguarden y promuevan y garanticen los derechos básicos de las personas. Ahora bien, en relación a este tema y desde el punto de vista de la migración hay que decir, claro, hay derechos que nosotros decimos la condición de persona y la condición, por tanto, de ciudadano sujeto a derechos y deberes, no se puede cortar por una frontera. Lamentablemente sí lo es. Y uno se sujeta a una nueva jurisdicción una vez que cruza una frontera. Ahora, en cuanto a los derechos que pone en tensión efectivamente el proceso constituyente, tiene que ver básicamente con los derechos políticos, ¿no? Y aquí me voy a referir un poco entonces a los derechos políticos. En Chile se exige 5 años de permanencia definitiva para conceder el derecho a voto, lo cual me parece a mí procedente y justificado, porque implica condicionar este derecho político a un nivel básico de arraigo y asentamiento en el país por parte de las personas que lo ejerzan.
siendo el arraigo un tema no solo económico y material, ¿no? No solamente que tú trabajas, cotizas y te pensionas ahí, sino que también un tema espiritual, emocional, una conexión íntima con una realidad histórica, humana, con una comunidad en la que una persona se siente incluida, de la que se siente incorporada, porque implica condicionar este derecho político. Chilenos y chilenas en el exterior reclaman su derecho a votar también en esto, porque obviamente una cosa es que estén fuera del país, otra cosa es que hayan dejado de ser parte de esta comunidad que a veces pues puede ser más o menos distante. Por ahí la frontera es una cosa distinta. Y en este sentido me parece sí que el que se reconozca el derecho a voto a los migrantes con 5 años de permanencia Chile procede razonablemente. Y en ese sentido saludamos que a la población migrante se le haya reconocido el derecho de participar en este histórico plebiscito que se viene el 25 de octubre. Ese es un derecho que tuvimos que pelear los migrantes, la coordinadora tuvo que hacer alguna gestión incluso a nivel parlamentario y que ganamos. Finalmente el CERVEL acogió este remeso, y porque es un proceso que debe incorporar a toda la población que habita Chile. Los migrantes hoy día somos un 7%, en algunas comunas un porcentaje mayor, y por lo tanto consideramos que siendo parte de este país, residiendo, trabajando, estudiando, cotizando y pagando impuestos, también debemos tener la posibilidad de decidir y tener voz y voto. Ahora, el problema se plantea más bien con el derecho a ser elegido o elegida en un cargo para representación pública, porque la Constitución actual requiere 5 años de estar en posesión de una carta de nacionalización chilena. Es decir, no solamente te pide estar nacionalizado, no, te pide 5 años después de estar nacionalizado. ¿Qué implica esto? Eso virtualmente restringe ahí fuertemente un derecho que, por otra parte, Chile suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el año 1988. En abril de 1988, Chile firmó e incorporó a su institucionalidad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, compromete a los estados que lo firman a otorgar el derecho no solamente a votar, sino que a votar y a ser elegido. Es el derecho a votar y a ser elegido, ¿no? A los ciudadanos que habiten en su territorio sin restricción, sin discriminación de nacionalidad, origen, etnia, sexo, fe religiosa, cualquier cosa. Y eso entra en contradicción con el artículo 14 de la Constitución chilena, que más bien lo restringe a esta condición de 5 años nacionalizados, y como yo digo, que virtualmente implica una restricción que implica que cualquier migrante, para tener 5 años nacionalizados, fácilmente pasan 15 años. 2 años para sacar la transitoria, otros 2 años más para la permanencia definitiva, otros 3 años de 5 años después, y el puro trámite, el trámite de nacionalizarse, a mí me costó 1 año, hoy día cuesta 2 años, ¿no? Entonces casi 15 años para poder, una persona tendría que pasar 15 años haciendo trámite de papeles para poder ser electo, por ejemplo, concejal en una comuna en la que vive. Ahí me parece que efectivamente es una restricción excesiva, teniendo en cuenta básicamente las restricciones que operan hoy día para nacionalizarse y criterios a veces poco transparentes para si te aceptan o no ser nacionalizado. Y en este sentido, creo que efectivamente los derechos políticos a ser elegidos de los migrantes, que llevan un periodo razonable, por ejemplo, para ser electo concejal, yo pienso que no se debiera requerir la condición de estar nacionalizado. Yo creo que bastaría 10 o a lo sumo 15 años de permanencia definitiva para poder ser concejal en una comuna, ¿sí? Otra cosa es un cargo de representación nacional, pero a nivel local, a nivel comunal, me parece absolutamente excesivo lo que pone esta Constitución, y también si me pregunta, incluso diría para diputado, senador, para una representación pública nacional, creo que debiera bastar el tema de ser nacionalizado chileno. Eso es un poco respecto a este punto, que es cómo tensiona los derechos políticos de los migrantes la Constitución chilena. Sí, requiere definitivamente un cambio sobre esto. Sí, y de hecho, bueno, ahora Jimmy que está también aquí en el panel, con respecto a esto que decía Manuel, que es, después de 5 años, una como migrante tiene derecho a voto, que yo creo que es una de las, es como lo básico del ciudadano, o sea,
es algo, un derecho muy, muy básico, yo lo veo así. A este tiempo de estar regular durante 5 años y después otorgar este derecho, ¿qué te hace? ¿Te parece, como dice Manuel, que es como justo o acorde o más bien, porque yo no estoy contenta con eso, que me hagan esperar 5 años de residencia para poder votar? No sé qué tú crees. ¿Jimmy? Oiga, me perdonan que estuve un poco me perdido porque se cortó la luz en la casa, así menos ¿sí? mal un modem, así que con el computador por eso ya he podido estar, porque se cortó la luz parece que en el baño, así que eso igual me tensiona un poco, ya, entonces, para son cosas que pasan. Sí, pues, Estoy bien con la conexión y el tiempo igual ya, no sé, pues ojalá que vuelva pronto, pero igual con el computador también estoy bien, así que no se preocupen respecto a mi situación hasta ahora. Es que en el momento que me hablabas, otra persona me hablaba, así que por eso ya como que estaba medio... Lo que yo decía es que sí, pero ¿me escuchaste? Así como... En parte, sí. Dale. No, lo que yo decía es que, por ejemplo, Manuel planteaba que él cree que este derecho ciudadano, que es como bastante básico para mí, que es ejercer el derecho a voto, cuando uno... ¡Volvió a la luz! Que hay que esperar 5 años de tener una residencia, una permanencia definitiva, y ahí poder ejercer el voto. Manuel decía que estaba como acorde, o sea, es como óptimo. Pero yo, por ejemplo, lo encuentro bastante injusto. No sé si la palabra es injusta, es como, no sé, yo creo que el derecho a voto es tan básico que quizás debería ser un poco antes y planteando la cantidad de tiempo que uno se demora en este momento en hacer trámites, como una locura. Entonces, totalmente. ¿no es totalmente. De hecho, o sea, yo venía igual ya pensando en lo mismo, en torno igual ya al tema de entonces, claro, la gradualidad que se está dando igual ya en respecto a cuándo yo puedo. Entonces, no, o sea, y yo venía igual ya pensándolo desde pensar la convivencia. Cuando estamos hablando de convivir, ya, porque si tomamos el término convivir, eso implica que yo tengo voz, yo tengo voto. Entonces, implica, por ejemplo, ya pensando en la lógica para igual aterrizar lo que tú acabas de decir, o sea, si estamos mirando, por ejemplo, actualmente ya que vamos a escribir una constitución nueva, que es como ya como que el documento que guía ya la convivencia que vamos a tener en este macro territorio, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el territorio no está conformado solamente de personas ya nacionales, es decir, ya son las personas nacionales, son ya una cantidad de personas que interactúan en el territorio que hacen ese territorio. Por lo tanto, ¿por qué el hecho de que yo pertenezco a otro Estado-nación ya tiene que restringirme en dignidad? Ese es el tema finalmente. Porque se restringe a mi persona, se restringe mi ejercicio de dignidad. Entonces, en ese ejercicio de dignidad, porque igual ya, y ahí también ya está también el debate, porque claro, obviamente ya, hasta cuándo ya la persona ya se arraiga en un país, está arraigado en un país. Yo creo que esas cosas igual ya que son cosas más bien técnicas, pero efectivamente yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que, y lo digo así porque, por ejemplo, yo llevo acá 10 años, pero igual ya en 3 años podría haber tenido una familia, porque mi hijo, claro, la tengo acá ahora recién, pero yo la podría haber tenido a los 3 años que ya esté viviendo acá. Entonces, igual yo entiendo tu postura de esa medida igual ya tan larga, esa gradualidad tan larga, igual ya que se le coloca a que usted ya como migrante alcanza ya ese derecho ya de ejercer, o sea, de alcanzar la igualdad finalmente, eso es, alcanzar la igualdad. Entonces, de hecho yo en el otro panel yo venía igual ya planteando lo mismo, que fue así como, entonces, si estamos hablando igual ya de un 18 de octubre, que es un despertar ya, y ese despertar ya con un sello que es la dignidad, pero esa dignidad no puede
limitarse, para mi gusto, ya a una capa de la sociedad, porque es lo mismo que recién ya tratamos de quebrantar, ya que no sea acceso a solamente una capa. Por lo tanto, también ya implica ya considerar las personas que viven en el territorio. Y ahí ya algo que dijo el Manuel, ya el tema de la acogida, el término de la acogida, que implica que yo como dueño de casa, yo te involucro en mi casa, porque si yo te recibo, yo tengo que permitir que tú interactúes en la casa y que tú no puedas perderte, si se corta la luz, tú sabes dónde voy a poner las patas, qué sé yo. Entonces, eso implica ya darme para ponerlo entre comillas, poder, ya darme espacio. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar otro ejemplo actual. Por ejemplo, si yo miro Valparaíso, cómo está configurado, hoy en día una de las preocupaciones de Valparaíso que tiene que ver con los incendios, ya, esa preocupación, si se limitaría solamente a la población local, no estaría siendo efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos otras personas que conviven en el territorio que vienen desde otro contexto sociocultural, por lo tanto, hay dentro de esa acogida ya hacerle entender a esa persona, y hacerle entender implica ya recibirla. Y para recibirla tiene que estar en la disputa del territorio, tiene que poder estar ya en esa construcción, en esa preocupación. Si no está, por lo tanto, mi preocupación como ya persona local en el territorio no está válida, o sea, está válida, pero no es una preocupación ya que yo logre ya resolver ya de manera concreta, porque no estoy mirando ya en la totalidad o sea, la integralidad ya del problema, ya que no es solamente ya porque yo soy el que nace aquí. Entonces, y eso finalmente abarca todo lo que había dicho la Carolina y también el Manuel, finalmente. Y ahí en ese punto también ya yo comparto plenamente tu punto, ya de que igual 5 años también ya, uno podría decir, bueno, sí, pero igual también es un exceso, de hecho. Sí, como que uno, o sea, yo considero que el derecho a voto es uno de los primeros que... Sí, Carolina, ¿quería agregar algo? Sí, que, o sea, me hace todo el sentido, ¿no? Lo que dice Manuel y Jimmy. Y quizás como plantear, o la pregunta de por qué los 5 años, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos 5 años? Y esos 5 años tienen detrás la idea de que la persona para que vote, en el fondo, para que tenga el derecho a voto, tiene que de alguna manera, hay como 2 elementos. Uno, como el temor a que puede decir algo y puede votar algo que no conviene, ¿no? Pero más complejo que eso es que se le exige cierta nivel de aculturación, ¿no? De chilenización. Supone 5 años, después de que ya tienes todo este tiempo en Chile, vas a ser más chileno y por lo tanto vas a estar más alineado con esta idea de chilenidad igual nacionalidad, ¿no? Igual Estado-nación chileno. Entonces, de nuevo, de cara al proceso constituyente, ¿cómo nos planteamos? Si somos una sociedad diversa, nos reconocemos como una sociedad diversa, esa diversidad tiene que quedar reflejada en la Constitución y tiene que resguardarse derechos en la Constitución. Y no se necesita que las personas se chilenicen para poder votar y pensar que entonces en esa medida el voto va a estar alineado con lo que sea Chile. Es respetar esa diversidad y es darle una voz desde el día 1, desde el principio, ¿no? Pero por eso digo, es un tremendo desafío porque supone repensar completamente, no solamente la idea de nacionalidad, sino la idea de nacionalidad chilena, de lo chileno, ¿no? Y que eso ya no existe más, es una sociedad tremendamente diversa y multicultural y entonces los derechos tienen que ajustarse a esa diversidad. Sí. Manuel, ¿querías agregar algo más? Sí, básicamente esto que señala Carolina pasa mucho por cómo se configura ya el proceso constituyente desde el punto de vista de la posibilidad, ya no solamente de poder votar, sino de elegir constituyentes, hombres y mujeres, que representen esta presencia significativa hoy dentro de la población chilena. Ya decíamos, 1.500.000 migrantes que somos, de los cuales se supone que vamos a tener derecho a votar 350.000, pues debiéramos tener la posibilidad de acceder también a ser constituyentes. Y no solamente casos excepcionales o circunstanciales como el que yo ya cuento con los 5 años nacionalizado
y eventualmente, si la Coordinadora Nacional de Inmigrantes así lo decide y lo está contemplando por si acaso, me postulase para constituyente, obviamente voy a aceptar ese desafío. Y más aún, quiero decirlo que me nacionalicé el año 2014 a raíz de que yo postulé a ser concejal en la Comuna de Santiago el año 2012 y el tribunal, el CERVEL, objetó mi postulación por no tener los 5 años de nacionalizado. Yo había observado la ley orgánica de municipalidades que decía que para ser electo concejal tenía que ser simplemente ciudadano con derecho a voto. Y yo era un ciudadano con derecho a voto. Entonces, no, yo postulé. Yo fui candidato a concejal, pero no me permitieron ser candidato a concejal. Me fui de apelación y reclamé en función del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tenía suscrito y le dije que hay un conflicto constitucional entre el artículo 14 y lo que dice el artículo 5º, número 2 de la Constitución, que dice que todos los pactos suscritos por Chile hacen parte de la Constitución. Entonces yo tengo derecho no solamente a elegir, sino a ser elegido. Bueno, provoqué en su momento, algo que recogió en su momento el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recogió mi caso ese año, el año 2013. A raíz de eso, me nacionalicé, porque dije, no van a salirse con la suya, me nacionalizo. Y me nacionalicé el año 2014, y hoy día cumplo con esos 5 años. Excelente. Y además, Chile ya había optado por una situación que permite que tú preserves tu nacionalidad de origen. Y hoy día yo soy chileno, pero soy peruano al mismo tiempo. No he perdido mi condición de peruano. Sigo siendo chileno y la verdad es que a mí las únicas fronteras que me interpretan son las de América Latina y el Caribe. Mi patria es América. Hace mucho tiempo. Mi patria es América, nuestra América morena, nuestra América mestiza. Esa es mi patria. Y, bueno, circunstancialmente vivo acá. Eso es un problema. Ya digo en todo caso que nuestro problema es tener una representación. Y hoy día esta situación va a permitir solamente que eventualmente personas como yo o el compañero Miguel Zamacá, que otro compañero de la coordinadora también pueda ser electo eventualmente candidato a constituyente, vamos a tener que recurrir eventualmente a nuestra alianza con fuerzas sociales y políticas que entienden esto que Carolina dice. Una constitución tiene que ser el reflejo de sus pueblos, tiene que ser el reflejo de esa diversidad social, cultural, humana que vive hoy día en Chile, que es una realidad que se ha hecho mucho más diversa con la migración, también por la presencia hoy día mucho más beligerante en sus derechos de los pueblos indígenas que la habitan, ¿no? Una población en el que ha dejado de ser progresivamente pecado el ser distinto. Porque al Chile que yo llegué, te puedo contar, Virginia, que llegué hace 50 años aquí, era peligroso ser pobre amigo, era peligroso ser distinto y distinta. Aquí la lucha contra la discriminación por diversidad sexual o por otras razones, pues ha costado muchísimo. Al pueblo mapuche y a los pueblos originarios de Chile les ha costado muchísimo ser respetados y aún no son reconocidos como pueblos nación, portadores no solamente un derecho a territorio, sino una propia cultura, una propia cosmovisión. De tal manera que tenemos un tremendo desafío, ciertamente. Vamos a pelear porque nuestros derechos queden reflejados en esa nueva constitución, pero eso va a implicar, por cierto, que acabemos con que se nos represente a través de terceros, porque a los migrantes lo mismo que a los indígenas. Es fácil invisibilizarnos. Y con frecuencia cuando quieren hablar de migrantes, pues hablan o con un académico o académica, a los cuales queremos mucho, como a Carolina, o a la migrante o a los escalabrinianos, que también nosotros reconocemos el papel que lo hacen, valoramos y reconocemos eso. Pero creo, los migrantes y las migrantes, creemos en el derecho de hablar con voz propia. Que nadie hable con nosotros. Está bien, acogemos lo que hacen las y los académicos, particularmente las que muestran un compromiso como el de Carolina, o lo que hace el Servicio Jesuita, o los escalabrinianos, pues que conocemos su labor en toda América Latina e incluso en el mundo. Sí. Oye, y a propósito, nos escribe Lourdes Cáceres y nos dice, tenemos derecho a elegir, pero no derecho a ser elegidos, con respecto a lo que decía Manuel. Y Wawel Machelo Abril dice, hola compatriota Dimi Delis,
Así que ahí van unos saludos para nosotras. Bueno, y con respecto a eso mismo que estábamos hablando, a esto de tenemos derecho a elegir, pero no a ser elegidos, porque bueno, después de 5 años que tenemos la residencia y que podemos votar, y que algunos y algunas migrantes nos demoramos muchísimo en saber eso. Porque una de las cosas que a mí personalmente siempre fui muy comprometida, que siempre estaba muy alerta de cómo votar, de dónde, de no sé qué, se me pasó me parece que mira, todavía no tengo la certeza, pero estoy casi segura que se me pasó una votación. Así que también eso, como la desinformación de tu ciudadanía, en qué momento tú empiezas a ser ciudadana, porque generalmente puedes abrir tu cuenta RUT cuando ya tienes tu RUT, pero no sabes cuándo puedes votar. Entonces eso también es parte de la educación cívica que falta un poco hacia la comunidad migrante. Bueno, y a propósito, sí. Ahí está el peso de la acogida, porque es importante la acogida permite eso, permite ya que interactuamos y le mostramos igual ya los mecanismos a los migrantes, permitir que igual ya ellos puedan disfrutar el espacio, igual que eso, que todos y todas. Sí, sí. Así que eso también es bien interesante. Y participar, porque participar en política no siempre es también ser candidata o candidato, sino que también involucrarse, eso también hace un buen paso. Bueno, pero con respecto a esto mismo que decía Manuel, de postularse a un cargo, para postular un cargo en este momento, como nos decía Manuel, es necesario tener nacionalidad chilena. Y esto se traduce en que los migrantes, pese a tener la ciudadanía, no pueden presentarse como miembros del órgano constitucional para esta nueva constitución. Entonces, ¿qué problemas, qué conflictos genera esta brecha de acceso a los cargos políticos para nosotros, para los migrantes? ¿Y cómo podemos abordar esta representatividad? De cómo hacemos para que nuestras voces de los migrantes que no estamos nacionalizados puedan ser escuchadas. Ya sabemos que Manuel va a ser nuestro candidato. Ojalá que la coordinadora lo elija. Así que, pero ¿qué más? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Jimmy, ¿tienes una...? Bueno, mira, yo cito textualmente a Magali que recién estuvimos compartiendo hace poco en este espacio, que decía en torno a esa misma pregunta, es cómo hacer una ley, por ejemplo, de enfoque de género, una ley para las mujeres y sin las mujeres. Entonces, el tema de la participación es importante, porque actualmente hay un casi nulo de participación, bueno, desde lo que igual ya comentó el Manuel, ya desde igual los vacíos, o más que nada las pensiones que tienen igual la misma constitución del Estado-Nación Chile. Entonces, hoy en día se hace muy visible la necesidad de repensar, como lo ha dicho la Carolina, repensar y en el proceso actual que viene no se va a dar, lamentablemente, porque claro, pues, para que Manuel ya pueda ser de constituyente, efectivamente ya debería haber que contar con esto, pero claro, sancionarlo actualmente, porque sí o sí ya vamos a seguir dentro del marco, de los marcos de siempre, los marcos de siempre ya, para poder escribir esta nueva Carta Magna. Pero es importante que nosotros, como igual ya organizaciones de la sociedad civil, migrante, promigrante, podamos seguir manifestándonos igual ya respecto a esta situación desigual, ya es decir, a esta situación de que nosotros no podamos ser constituyentes. O sea, yo llevo 10 años acá en Chile, yo tengo una familia, yo tengo una hija, que entra al colegio, entonces, ¿por qué no podría ser constituyente? Claro, ¿por qué no podría ser constituyente? Porque efectivamente ya lo mismo que se está pensando actualmente una ley dentro del Senado y se piensa igual ya sin los migrantes. Por lo tanto, es desde esa misma lógica que efectivamente ya el proceso se va a dar efectivamente ya sin ese acceso igualitario. Sin ese acceso igualitario, sino que tenía que tener ya ese parte ya de
una nacionalidad y con 5 años ya. Entonces, eso hace bien peligroso, lo digo así porque uno dice, bueno, entonces si estamos llamando a una dignidad, estamos hablando ya de un acceso para todos. Entonces, ¿por qué los migrantes no llegan no alcanzan a este proceso? Entonces, ahí es como lo peligroso que es, ya, de hecho lo decía antes, pero todo lo que originó ya ese proceso constituyente, como el 18 de octubre, ya todo lo que es la depresión de esto, los migrantes han sido blancos, han sido más bien parte del malestar, no parte de lo que es el proceso, porque los migrantes también ya sienten un malestar, o sea, por lo mismo los migrantes igual ya de una otra manera son parte de lo que ha podido dar 18 de octubre, porque hay gente migrante que han muerto en la calle incluso, pero desde el sentido común de la sociedad chilena, los migrantes no son parte de este proceso. Es más, han sido como ya parte del malestar, es decir, ya como blanco de lo que ya provocó, que hizo posible ya el 17 de octubre. Entonces, estas cosas, yo recuerdo ya cuando hemos tenido el tiempo de vernos cara a cara ya dentro de los cabildos, ya incluso yo hay procesos de cabildo que he participado en donde ya, y sobre todo en el contexto del ejercicio de la ciudadanía local, claro, pues se habla del migrante, como que, por ejemplo, desde la Junta de Vecinos se habla del migrante, es que ellos no son un problema, no constituyen ningún problema, no hay un nexo o sea, siendo que no somos problema, no somos visibles, como que somos invisiblemente visibles, no sé cómo, es rara esa noción. Pero claro, pues en esta parte que nosotros nos concentramos, ya desde igual ya lo más micro, uno podría decirse, ya la interrelación en el territorio, ya los cabildos que he visto, en Santiago, claro, pues ya por la fuerza de la comunidad migrante, uno ya se va a ver ya presente migrante, pero en otras partes es casi nulo ya la representatividad o ya el invitar ya a la persona migrante igual ya a reflexionar respecto a estos procesos. Por lo tanto, ahí ya yo sigo el apruebo, ya lo tengo ya más que definido. Obviamente, pero sí no deja de ser ya como esas sensaciones de amargura dentro porque yo no me siento representado en ninguna de las fases. Así que esas cosas igual ya son cosas que uno igual ya hoy en día que se tiene que debatir y que se tiene que poder abrir ya la discusión ya hacia la sociedad y que la sociedad entienda de una vez por todas que o sea, no es la sociedad, es que nosotros entendamos de una vez por todas ya que la salida es una salida de interacción, de convivencia intercultural. Si no, vamos a repetir más de lo mismo. No quiero la alegría que viene así, no la quiero. Yo, por eso no quiero hablar en términos de la alegría viene, porque nunca estuve acá cuando esta alegría, pero yo no la quiero. Y por favor, ya que sea un proceso ya que sea de verdad. Sí, sí. Y por ahí Manuel también podría darnos como un atisbo de qué es lo que se puede hacer para eso, para que nuestras voces como migrantes se escuchen y sean representantes en este proceso. Claro, bueno, básicamente, más allá de que vamos a tener la eventualidad de que 1 o 2 candidatos nuestros puedan llegar a la constituyente, la estrategia más amplia y fundamental es la que venimos siguiendo desde los barrios, de las localidades, en términos de lo que decía Jimmy, participar nosotros en los cabildos, en las asambleas territoriales, en las ollas comunes, nos está permitiendo forjar mancomunar nuestras preocupaciones, nuestra lucha por la regularización migratoria. No es un tema de los migrantes, una ley migratoria que realmente nos permita acoger y no cerrarle las puertas al migrante, sino que acogerlo con derechos y hacerlo parte de este esfuerzo de construir un país aquí. No es un problema simplemente de la población migrante. Nuestros problemas tienen que ser parte de los problemas de todo el pueblo chileno y nosotros también tenemos que hacernos parte de ese proceso, de ese conjunto de problemas, porque de otro lado los vivimos, porque efectivamente, como decía Jimmy, el 18 de octubre no estalló solamente
la parte de la población chilena que vive aquí. Bueno, los migrantes salimos el 18 de octubre también, hemos manifestado también la esperanza de ayudar a construir, junto con todos nuestros vecinos chilenos y chilenas, este país, un nuevo horizonte cultural, civilizatorio, institucional. Y en ese sentido, nuestra estrategia es posicionar un poco la problemática de los migrantes como una problemática más de las que se hagan cargo las fuerzas sociales y políticas que encarnan también una vocación de transformación de las relaciones sociales, políticas, económicas en este país. Aquellos que están pensando en una institucionalidad que nos devuelva la hermandad con la madre tierra, aquellos que están pensando en superar el patriarcalismo, el colonialismo, el centralismo asfixiante de Santiago. Bueno, todos aquellos que quieren transformar este país para que, como decía Carolina, esta institucionalidad nos represente a todos, nos albergue a todos, nos integre positivamente a todos. Este país hoy día tiene una diversidad humana mucho mayor y más rica, y una potencialidad de crecimiento más rica si es capaz de crear una institucionalidad de esa naturaleza. Más bien, la legitimidad de las instituciones que construyamos tiene que ver justamente con esa participación protagónica de esta diversidad humana que tenemos. Y en ese sentido, claro, si bien esta Constitución y este criterio restrictivo respecto a los migrantes nos va a impedir tener una representación, una bancada migrante, vamos a decir, de migrantes propiamente tal en la constituyente, aunque lleguemos uno o dos o no llegue ninguno de nosotros o nosotras a esa constituyente, vamos a pelear porque nuestros problemas estén allí presentes a través de las voces de hermanas y hermanos chilenos que se hagan cargo de entender que somos parte de ellos, porque ellos son parte de nosotros también. Así mismo, así mismo. Oye, qué interesante. Oye, se nos ha ido muy volando esta hora. Carolina, mira, alguien dice, Pamela Celedón, dice, por fin veo la cara de Carolina Stefoni. Leo mucho sobre ella, pero no la conocía, así que bacana, salí del anonimato de cara. Miriam Luz Coronel, me suena ese nombre, dice, excelente lo del concepto de patria de Manuel. ¿A quién te recuerda ese concepto, Virginia Migani? Muy linda charla, enriquecedora. Y Pamela hace este comentario y dice, ¿ustedes no piensan que la exigencia de tener 5 años después de tener la residencia para votar estará ligada a conocer la historia y la política del país? A ver, Carolina. Sí. Es que es lo que decía antes, ¿no? Esos 5 años supone ese proceso de aculturación y de chilenización. Es lo mismo que en muchos países, en muchos lugares, para todo el proceso de nacionalización se piden pruebas de conocer la historia del país, la cultura, el himno nacional, un montón de elementos que tienen que ver con que si vas a ser parte tienes que ser uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego, lo que está en tensión. Podemos ser parte sin ser todos iguales. O sea, tenemos que ser parte siendo todos distintos también. Y conocer la historia de Chile o no conocerla, ¿por qué le vamos a poner a los migrantes esa exigencia? Te aseguro que muchísimos chilenos tienen bien poca idea de la historia de Chile, lamentablemente. Entonces, es como raro pedirle a unos un requisito tan amplio, tan alto, mientras que a los chilenos se asume que se la saben por ser chilenos, ¿no? Claro. Entonces... Pero quería también hacer una reflexión a partir de la pregunta que planteaba Virginia, de lo que señalaba Jimmy y Manuel. Yo creo que es importante también preguntarse, estamos en una sociedad tremendamente despolitizada, ¿no es cierto?, con muy baja participación a nivel nacional en las elecciones y viene bajando cada vez más, y además con barreras para la participación en el caso de los migrantes. Y ahí yo planteo la pregunta, bueno, ¿por qué
por qué se produce esa despolitización en el caso de los migrantes, ¿no? Para el caso de los chilenos podemos tener un montón de respuestas y análisis y estudios, pero también creo que es importante poner la pregunta de por qué se produce en el caso de los migrantes la baja participación política en los procesos, para aquellos que pueden votar. Vamos a ver ahora cómo estamos, ¿no? Pero no es un porcentaje muy alto de personas migrantes que efectivamente voten estando habilitados, siendo que es un poder tremendo, pero sobre todo en elecciones locales, ¿no es cierto?, dentro de comunas, en Santiago Centro, o sea, dan vuelta a la votación en cualquier comuna. Sí. Entonces, ahí yo creo que, claro, uno puede ensayar como distintas explicaciones o hipótesis, y quizás puede ser falta de información, sin duda, pero creo que también algo que decía Manuel y Timi es súper clave, ¿no? Y a partir del 18 de octubre, que se hace más evidente, esa sensación de sentirte que no eres aceptado, que no eres acogido y que eres discriminado, termina afectando la forma de inclusión que tienes en esa comunidad y en esa sociedad. Obviamente alguien que se siente discriminado, que se siente siempre que le están diciendo que es culpable o responsable de un montón de problemas, dice, bueno, genero distancia, genero no adhesión, genero no cohesión con esa sociedad, ¿no? Y ahí creo que hay un elemento que puede apuntar, digamos, a responder esta pregunta de por qué se vota poco, porque quizás no se sienten parte para votar. Y creo que eso es tremendamente problemático y es la responsabilidad que tenemos desde Chile, ¿no? ¿Qué lo estamos haciendo muy mal? O sea, no se sienten teniendo el derecho, no se sienten parte, no se sienten reflejados en estos procesos políticos, siendo que están viviendo acá y que pueden hacerlo, entonces algo estamos haciendo muy mal, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esa poca cohesión que estamos generando entre las personas migrantes y la población chilena más en general. Y ahí creo que hay mucho camino, digamos, que hacer y propuestas que se pueden plantear. Sí, yo también coincido con esa visión. Es muy interesante esa visión, de hecho. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo, dentro de la misma línea, yo creo que, claro, el tema de la baja participación también de los migrantes, igual ya está dado, igual debido a la poca, a la baja igual ya asociatividad migrante, porque es desde la asociatividad que va a generar igual ya esa posibilidad de igual ya ampliar el horizonte. Y el otro componente que es la acogida, por lo tanto, no existe acogida en el territorio, por lo tanto, no existe asociatividad. La asociatividad, por lo menos, ya se empieza igual ya a encontrarse en la comunidad migrante. Hay un tema que dentro de la asociatividad que es que, claro, pues, los proyectos migratorios son proyectos individuales. Yo recuerdo a Jorge Rizzi una vez que nosotros nos vimos y hablamos de esto. Son proyectos literalmente individuales, macro individuales, por lo tanto, desde ahí también ya está un punto que no es un punto ya que va a generar que quedan en esta situación de no interés, pero sino que, claro, pues yo vengo a esto, yo vengo a trabajar para la movilidad, qué sé yo, y me encuentro con una sociedad que me rechaza, por lo tanto ya yo no tengo, por eso es todo un cúmulo de cosas que como que se interconectan igual ya que ya como que favoriza igual en ese sentido ya la baja participación de las personas migrantes. Yo creo que dentro de igual de los procesos actuales ya se ha abierto igual el horizonte a la participación de las personas migrantes. Y hay mayor intención hay mayor intencionalidad en torno a la participación, pero más precisión, porque claro, hay personas que recién tienen 2 años, qué sé yo, recién tienen 3 años y ni siquiera alcanzan ya a tener el tiempo ya de poder ya votar, que igual yo ya votar actualmente. Eso. Sí. Manuel, ¿quería agregar algo más? Sí, básicamente decir, mirar un poco la cosa dinámicamente. Yo, como vivo tantos años aquí, este es un país que era enormemente discriminador, enormemente, el Latinobarómetro por muchos años sacó que Chile es el país con mayor desconfianza interpersonal, con mucho miedo al otro, a la otra persona. Entonces, un país fuertemente desconfiado y por lo tanto muy poco abierto a la participación
democrática, la participación en cualquier espacio, incluso en las organizaciones sociales, ¿sí? Ese país con tanto miedo se ha ido superando, se ha ido cambiando. Las nuevas generaciones, esta juventud que desde hace una década viene moviendo y cambiando culturalmente este país, es motivo para sus abuelos, porque yo soy de la generación de los abuelos, de los chiquillos que están en la calle, nos llena de emoción, nos hace recordar a la generación de los 60s, que salimos a pelear en el mundo, en Chile, en América Latina, el cambio del mundo, el cambio del horizonte en que vivíamos. Y nosotros vemos hoy día con emoción cómo estos jóvenes secundarios, universitarios, cómo los jóvenes en nuestras poblaciones empiezan a romper con esas barreras construidas entre las personas y se empiezan a abrir. Y en ese sentido, poco a poco empezamos a vencer eso. Para nuestras hermanas y hermanos migrantes que llevan acá por todo tiempo, todavía hay mucha discriminación. Para los peruanos que llevan aquí 20, 30 años, ya sus vecinos, cuando tú le preguntas qué piensas del peruano o la peruana, te dice, son como nosotros, te dicen. Porque ya la experiencia vital rompió los miedos, rompió los estereotipos, venció los prejuicios. Y hoy día la gente da cuenta que es igualmente que él, que sufre igual que él, que goza igual que él. Y esto va a ir pasando. Nosotros tenemos la suerte de una migración predominantemente vecina, latinoamericana y caribeña, que la verdad, como conozco América Latina, te puedo decir, mira, los latinoamericanos somos todos iguales. Vivimos no con la cabeza ni con el bolsillo, vivimos con el corazón. América Latina es el país, es el continente donde se celebra la vida. Y se celebra la vida junto a la Pachamama. Y se celebra comunitariamente, donde los lazos comunitarios han sido la fuerza de nuestra identidad. La riqueza de América Latina no son sus recursos, no son sus materias primas, ni el petróleo, ni nada. Tenemos una biodiversidad hermosa, el Amazonas y los Andes, y tenemos el Pacífico y el Atlántico que nos bañan. Pero la riqueza mayor es que en este continente tenemos raíces indígenas, africanas, asiáticas, europeas y mestizas, y hasta asiáticas, y mezcladas entre nosotros. Y hemos construido una humanidad con una riqueza de raíces culturales y espirituales que hacen de este continente el futuro del mundo. Nosotros tenemos que construirlo. Y nuestros jóvenes están aprendiendo a hacerlo. Y nuestra apuesta está en ellos. Y yo creo que Chile tiene una bendición con esta migración que permite ahora a los chilenos y chilenas saber cómo es un haitiano, una haitiana, un venezolano, una venezolana, un colombiano, una colombiana, y no le cuentan cuentos, un boliviano y una ecuatoriana. Ya no le pueden contar cuentos. Un hermano argentino, ya los conocía de mucho porque acá estas fronteras, particularmente en el sur, en el Gualmapu y en el otro lado de la cordillera, pues siempre fue una cosa que ni siquiera impidió nuestro contacto y nuestra vecindad. Así que eso, decirles que creo que los cambios culturales tardan, es cierto, pero cuando los pueblos que han llegado a Chile conozcan de la rica historia del pueblo chileno, va a ser una cosa distinta. Y van a sentirse orgullosos de estar aquí, como me siento yo. Gracias, Manuel. Lindísimas palabras. De hecho, casi las usaría de cierre. También me da mucha emoción. Miren, nos llegan también varios otros comentarios. Nos dice Neida Colmenares, nos dice que es muy interesante nuestro debate, que comparte el punto del compañero. Los y las inmigrantes tenemos voz. No se puede seguir hablando de la migración en tercera persona. Saludos al equipo. Y bueno, Mauricio nos hace una pregunta que igual como que creo que vamos a necesitar más tiempo, que dice, acá atribuyen la poca relevancia que las fuerzas progresistas o de izquierda le otorgan a los derechos políticos, económicos y sociales de los inmigrantes. Y Elizabeth nos dice, Fuerza Hermanos de la Pastoral de Coordinadores de Concepción.
Bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando. Me encantaron las palabras de Manuel. Me da mucha emoción también porque soy también una inmigrante. Y voy a también hacer el ejercicio ese de la nacionalización, a ver si también puedo en algún momento optar porque me voten. Alguna vez lo pensé, pero yo creo que, mira Manuel, y a todo el panel le digo, cuando uno empieza a hacer un trámite, te juro que es tanto el estrés que yo digo, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor con votar yo estoy contenta, con participar también, así que yo creo que me voy a quedar con una sola nacionalidad. Bueno, ¿les parece que cerremos? Ha sido una exquisita y una experiencia que a mí me ha gustado mucho, la he disfrutado, he pensado mucho, he reflexionado e incluso me he emocionado, así que agradezco a todos y están tan silenciosos. Voy a agradecer y voy a nombrar las plataformas por las que salimos. Recuerden, también nos pueden volver a ver, este programa se puede volver a ver, así que estamos en Chile a todo color, en la Coordinadora Nacional de Migrantes, Haití al Día, Incami Chile, NTN, La Voz Migrante, Radio Alianza Inter, Residentes Bolivianos en Chile Digital y la plataforma también de TECEN. Así que agradezco infinitamente a todos estos lugares y nos vemos en Chile a todo color el lunes a las 18:30. Gracias.